Bienvenidos una vez más, amigos y hermanos, a su podcast Hablemos de Dios. El día de hoy tengo la oportunidad tan grande de poder platicar de Dios con mi hermano César, pastor de la iglesia. Pastor, ¿cómo estamos? Bien, la paz de Dios. Para mí es un gusto estar con ustedes en el podcast Hablemos de Dios. Perfecto. A ti, querido Juan, y a Dani, que nos está apoyando en los aspectos técnicos. Pastor, le agradezco mucho la oportunidad que nos da y que nos abra las puertas de este lugar también, y principalmente para poder platicar de Dios con usted. Gracias. Es un privilegio y es un honor. Principalmente, pastor, platíquenos ahorita cuál es su ministerio en la iglesia. Bueno, estamos en la iglesia El Monte de los Olivos, de la cual el Señor me permite ser el pastor titular. Hace 4 años ya nos envió el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, pues para llevar a cabo el trabajo de pastorear esta iglesia. Pero a su vez iba con otra vertiente, porque de aquí se lleva a cabo la reestructuración de un presbiterio nuevo, una región, que es la región norte de Guerrero, que comprende 63 iglesias, desde aquí de Morelos hasta todo el norte de Guerrero, hasta Chilpancingo, todo lo que es Telolapan, y esta zona por aquí le denominamos la región norte de Guerrero. Ok. Anteriormente, ¿en qué ministerios ha trabajado, pastor? Pues han sido varios. El Señor nos ha concedido cierta oportunidad de servirle, que es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Por supuesto, servimos en la iglesia local, estudiamos en el instituto, y de ahí en los envíos que hemos estado en algunas iglesias. Fuimos pastor auxiliar en la iglesia de San Juan Unión. Estuvimos como pastor presbiterial adjunto en el presbiterio de Tamaulipas. De ahí regresamos y estuvimos pastoreando. Bueno, por supuesto, es un equipo de trabajo que estuvimos con el siervo de Dios, el hermano Aarón Cortés, y trabajamos en la iglesia central. De ahí se derivaron unas vertientes de trabajo que colaboramos en la oficina del pastor general, donde se toman ciertas decisiones y más bien estamos colaborando ahí. Estuvimos como presidentes del Congreso General Juvenil algunos años, estuvimos organizando los congresos y algunas otras actividades, pero por lo pronto estamos aquí como el pastor presbiterial de la región norte de Guerrero. Fíjese que a usted lo conocí yo en lo personal en reuniones de jóvenes, y la verdad es que Dios me permitió conocerlo, escuchar sus predicaciones, escuchar cómo se expresa también de Dios. Y la verdad es que en mí ha nacido el decir, wow, ¿no? Qué persona también que ama a los muchachos, que ama el servicio a Dios, y que pues la verdad es que también se da la oportunidad como esta, pastor. Permítame hacer unas preguntas, pastor. Sí, cómo no, con gusto. Quiero saber qué es la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, tal y como lo enseñan las Sagradas Escrituras, es el cuerpo de Cristo. Es el resultado de su sacrificio. La iglesia es un plan y un propósito que Dios diseñó desde la eternidad. Un conjunto de hombres y de mujeres, precisamente lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que tienen ciertos propósitos que no pueden ser cambiados. Entre ellos, esos propósitos es el de la adoración y la alabanza a Él. Él es el único centro de nuestra adoración. Otros propósitos de testimonio, de comunión, de servicio, de trabajo, están ahí. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el dueño, Él es el Señor. Puede haber formas, puede haber diferentes lugares, tiempos, pero el Señor de la iglesia es Cristo, y su propósito con la iglesia lo define Él y su palabra. Perfecto. ¿Y cuándo empieza a surgir la iglesia? ¿En qué momento se empieza a componer la iglesia de Cristo? El libro de los Hechos y los Evangelios nos marcan que después del sacrificio del Señor Jesucristo, Él es ascendido a la diestra del Padre, y entonces empieza esta etapa de trabajo de la iglesia que se ha dado durante varios siglos, todo lo que llevamos de esta era cristiana, y han sido diferentes retos, diferentes trabajos, no menos la evangelización de los primeros siglos en todo lo que es Europa, el Asia Menor, el norte de África, y el papel de la iglesia es testificar que Cristo es el Salvador del mundo. Perfecto, llevar el mensaje de salvación. Llevar el mensaje de salvación es otro de los fundamentos que no puede ser eludido ni quitado. Hay que predicar, la iglesia predica que su Salvador es Cristo Jesús. La gran comisión. Es la gran comisión, no hay más. Perfecto. Pastor, ¿en qué momento está viviendo la iglesia?
Yo creo que la iglesia está viviendo uno de los momentos más difíciles de toda su trayectoria, de toda su historia. Vemos los elementos que se dan ahora en la iglesia que son tan fríos, que son tan sin convicción, que se dan sin intención. Pero el otro cara de la moneda vemos situaciones místicas, vemos situaciones que se alejan de lo que es la verdadera iglesia, son emocionalismos. La iglesia vive para mí uno de los momentos más difíciles, porque el equilibrio en la palabra, en la doctrina, es lo más difícil. Porque se inventan tradiciones o se arraigan tradiciones, o también están las situaciones de inventos, emocionalismos, y poco ya se centra verdaderamente en el evangelio. Ok, y de acuerdo a su opinión, ¿cuáles son los problemas actuales que está viviendo la iglesia? ¿Qué problemas están detonando en las iglesias? Desequilibrio, porque el evangelio es céntrico, es un centro, y el centro es Cristo. Entonces, si me desvío hacia la izquierda y soy demasiado metódico, frío, analítico, destierro la libertad al espíritu, destierro esa bendición de vida que es el evangelio. Pero reitero, si me voy al otro lado, solamente a lo emocional, pues obviamente se hacen cosas que por razón de la emoción distorsionan el mensaje evangélico. Entonces, lo que debe de ser es no centralismo, pero sí un equilibrio entre sí. Debe de haber un orden, debe de haber formas, pero también debe de haber un sentir en el espíritu, una emoción, pero todo en un verdadero equilibrio. ¿Las emociones en el cristiano son buenas, malas? Son inherentes, quiere decir que ya forman parte de nosotros. Yo no puedo quitarme mis emociones en cuanto encuentro a Cristo, pero, por ejemplo, entre nosotros, si en una conversión, en una campaña, no vemos a una persona llorar, casi decimos que no es salva. Así es. Y entonces no es así. Hay una conversión también de razonamientos, de pensamientos. Por supuesto, conduce también esto a la confesión de Cristo como el único Salvador. Ahora, hablando en eso, pastor, la verdad es que muchos creyentes también se dejan llevar por lo emocional o sentimental, en el cual, como bien dice, si yo no siento en algún culto que no lloro, que la alabanza que está ocasionando o que están tocando no me hace sentir una emoción, pues entonces digo, pues no estuvo bendecido el culto. Exactamente, así es. ¿Qué hay sobre eso, pastor? La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a su vez es una reunión humana, porque pues obviamente está constituida por los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Pero al ser humano se le puede manipular, no estoy diciendo que eso esté ocurriendo, pero es muy sensible a la manipulación, o al ser conductual. Si hago esto, me pasa esto. Si levanto esto, siento algo. Entonces nuestra mente, nuestro corazón se puede acondicionar o buscan acondicionarnos. Pero el evangelio es libre. El evangelio da libertad. La presencia de Dios hace sentir no solo un camino, no solo una expresión del corazón. El Señor nos da la libertad de adorarle, bendecirle con orden, porque la Biblia expresa un orden, pero tampoco una limitante. El orden no es limitante, pero el orden debe de ser algo que debe de estar. Entonces nuestras expresiones que hacemos es un fruto de nuestro sentir en Dios, pero limitamos. Si no lo haces como yo, no tienes bendición. Exactamente, así es. Ahora, pastor, también hemos visto que, como lo dice la palabra de Dios, que en los postreros días muchos falsos profetas, evangélicos, pastores, se levantarán dando unas falsas doctrinas. Y hoy en día, no sé, en mi perspectiva, ahora buscan la estrategia de llevar el emocionalismo al máximo o los sentimientos al máximo para que puedan decir, aquí está, ¿no? Esta es una buena doctrina, esta es una buena iglesia, porque te hace sentir muchas emociones, ¿no? Y por eso a veces he visto que el juego hasta de la música, de todos los adornos, de las luces, todo ello implica mucho en el humano, ¿no? También significa mucho en el humano. ¿Qué hay de ello, hermano, pastor, sobre que ahora se han levantado estas doctrinas que hacen prácticamente su trabajo es infundir lo emocional en las personas? Hay que hacer una diferencia en lo que es doctrina y son formas. La doctrina es inamovible.
La doctrina es fundamental y esa no cambia. Las formas son las que cambian. Así es. Las formas es a través de las generaciones, son las que se manifiestan de una forma diferente. Pensar que el culto cristiano que tenemos hoy es igual o era igual a los que se celebraban en el primer siglo de la primera iglesia es un absurdo. No es posible creer que nuestra forma de culto es igual a la de ellos. Era completamente diferente. Pero las redes sociales, para contestar ya un poquito mejor la pregunta, Sí. ofrecen un menú, vamos a decirlo así, tan variado, un menú tan express, que ahora en un TikTok de 3 minutos o de 30 segundos Sí. ya quieren impartir doctrina, ya quieren impartir una forma diferente y es atrayente, es a veces espectacular, pero apelando a las formas, a las emociones, a cualquier otra cosa, pero no forma parte del Evangelio. Todo este desarrollo de falsos profetas es porque hay una ignorancia, hay una falta de conocimiento de la doctrina. Por eso pensamos que las formas son doctrina. Pero tenemos que la gente cuando defiende una cosa o defiende otra, no tiene doctrina. Y entonces, tanto de un lado o como de otro, los que se aforran a las formas y es que tiene que ser así, ignoran las Escrituras. Y los que innovan y los que dicen, no, esta es la nueva revelación, ignoran las Escrituras. Entonces, nuestro modelo, nuestra firme ancla debe de ser las Sagradas Escrituras. Perfecto. Tanto para un lado, los tradicionalistas, como para los que innovan y los que son así. No, ninguno, ni la tradición, ni lo novedoso, las Sagradas Escrituras. Perfecto. Ahora, a eso va mi siguiente pregunta, pastor. En su opinión, ¿la iglesia debe de ir renovándose de acuerdo también al mundo? No. Nosotros no tenemos que acercarnos a ninguna situación mundana ni ninguna estrategia mundana. Pero la Biblia da apertura. Mira, quiero decir esto así breve, como una ilustración. Sí. Existen solo 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño e invierno. Así es. El año que entra no va a haber una quinta. Claro. El año que viene, posterior, no solo van a haber 2. Esa es una constante, vamos a decirlo. En la iglesia hay constantes que no pueden cambiarse, pero a su vez de estación a estación hay cambios. Sí. Lo tradicional o lo que no cambia produce cambios. No es el mismo clima en primavera que en verano, no es la misma forma en otoño que en invierno, y hay diferentes situaciones, la naturaleza cambia, la naturaleza se mueve de una de otra forma. Así debe de ser la iglesia, que con lo que es fijo, que con lo que es fundamental, tengamos cambios naturales, y regresar quizás a algún ciclo de algo, quizás a alguna situación, pero no podemos estar estáticos, no podemos ser solo una misma cosa. La naturaleza que el Dios diseñó, así lo instituyó. Lo tradicional produce cambios naturales. En primavera siempre ocurre esto, pero en la siguiente estación, que ya es diferente, hasta hay nacimientos de algunos vegetales, de algunos animales. La iglesia debe de ser así. Sujetos a las cosas que son firmes y que no cambian, debemos ofrecer algo especial, algo no novedoso, sino natural, que provoque un cambio. ¿La iglesia está en contra de las nuevas tecnologías, pastor? En algún tiempo sí. No es que esté en contra, yo creo que es un temor o un sentimiento de cuidar a la congregación. Tenemos tantos problemas de lo que hemos hablado, que a veces cometemos el error de sobreproteger a la gente, a la iglesia, de no decir, no respires, no hagas, no muevas, quédate como estoy yo. Entonces, yo recuerdo todavía hasta hace algunos años, mis primeros años de cristiano, que la proyección en los santuarios no era adecuada, al poner cañones situación. Yo me tocó ver que los prohibían, porque no era, ¿cómo íbamos a atentar en una situación visual, en algo que pensábamos tan fundamental o sagrado? Y no es así. Si me permites, precisamente nada más como para dar a entender esto, que debemos entender, este santuario que tú ves, el Monte de los Olivos, en la parte donde nos estacionamos, ahí estaba el templo antiguo, ahí estaba. Fue consagrado en el estacionamiento el lugar santísimo, con aceite y todo, porque era el lugar de oración.
Y cuando nuestros hermanos en la fe de este hermoso lugar construyeron y pasaron acá, ¿ya no es santísimo el de allá abajo? ¿O le dijeron a Dios, pásate para acá? Sí, claro. ¿O hubo un culto de desconsagración para sí. venirnos para allá, para acá arriba? Si tú notas en esta sencilla ilustración, a veces nos aferramos a algunas cosas, sí, pero aquí hubo un cambio. Así es. Entonces yo pregunto, ¿está aquí o está allá abajo? No, Dios no está sujeto a nuestras tradiciones. Él es lo que Él es. Cambiamos. Ahora estoy cometiendo sacrilegio porque nos estacionamos justo ahí en el altar que estaba. Fue consagrado. ¿Cuándo lo desconsagramos? No. Nuestras formas, nuestras tradiciones nos dan una idea, nos dan una certeza. Sí. Aquí está Dios. Pero las necesidades de los cambios, cambiamos a este santuario, decimos y manifestamos con nuestra tradición que Dios está aquí. Claro. Pero también Dios está allá. Así es. Porque no es el altar de allá, no fue el aceite de allá que ya se acabó, no es el aceite nuevo del que está aquí. Dios es Dios. Okay. Y si al rato nos movemos hacia allá y nunca hicimos un culto de consagración, Él va a estar ahí, diríamos, de la forma cultural que conocemos. Sí, Él está en todas partes. Pero esa es la idea, ese es lo funcional de los fundamentos. Nos dan certeza, nos dan cimiento de decir, Dios está con nosotros. Así es. En mi perspectiva es entonces, no es el lugar, sino es quién está ahí, ¿no? ¿Y cómo está ahí? Exactamente. ¿Y cómo está ahí? Porque si digo que Dios está en todas partes, pues yo puedo adorarle ahorita aquí en el patio. Así es. Tengo sanitarios aquí en el santuario. ¿Por qué no voy a adorarle al sanitario? Las formas nos dan certeza a mi fe. Dios no necesita formas. Es para el ser humano, para entender y poder decir, enfocar de manera correcta. Las formas que se dan en la iglesia son mis lentes, que puedo tener una visión mejor de su presencia, pero Él está en todos lados. Pero la doctrina es divina, inamovible. Es la palabra de Dios. No debo alterarla, no debo diluirla, no debo torcerla. La palabra es la palabra. Las formas son humanas, pero la palabra es donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso es divino y un legado para la iglesia. El cómo, Dios dice, pues como ustedes quieran, y en donde ustedes quieran, y a la hora que quieran, pero la palabra es divina. Me recuerda mucho cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana, la mujer samaritana dijo, muchos adoran aquí en este monte, y los judíos dicen que en Jerusalén, pero Jesucristo dice, pero la hora viene y la hora está en que en todo el mundo adorarán, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora no vamos a Jerusalén, no vamos al monte donde sea, sino ahora en todo el mundo, bien lo dice pastor, es en donde sea, como sea, pero también en qué corazón estamos. Así es, y las formas son, aquí nosotros construimos y seguimos en la forma de construir un santuario, un lugar consagrado. Hay hermanos, y los califico así porque estamos en una hermandad en todo el mundo, hay hermanos que ya no hacen templos, lo hacen en auditorios o en alguna situación. Ahora, como tú bien decías, pero cuando ya se pierde en la forma y se diluye alguna cosa y ya más bien es una discoteca, no para nosotros o para algunos de nosotros ya no son las formas correctas, porque diluyen el fundamento. ¿Y cómo ve ese aspecto, pastor? Porque también al irse renovando la iglesia, ¿cree que también debe de irse renovando de acuerdo a lo cultual, a las formas de alabanza, de adoración? ¿Nosotros cómo debemos verlo como Iglesia de Cristo, estas nuevas maneras de adoración en la cual, pues como bien lo comenta, y tal vez es así tan cruda la realidad, que ya hasta parecen discotecas o se parecen centros nocturnos donde se adora así, ¿no? Y lo podemos ver, cantos de alabanza que tal vez hasta podemos un día cantar aquí, pero también allá se cantan, pero ¿cómo ve eso? Es la crisis que yo veo que la cristiandad está viviendo en estos días. Que yo no le puedo imponer a mi hermano sus formas, pero por supuesto tengo un entendimiento, tengo un discernimiento de decir, eso como que ya se está escapando al fundamento. Claro, sí.
pero también luego estoy en medio y veo que a mi hermano quiere imponer que sea solamente de una forma. Y también digo, no. Entonces, ¿qué nos puede rescatar? ¿Qué nos debe rescatar? La palabra de Dios. Estamos en el tiempo más difícil que yo veo de la iglesia. Ni siquiera las persecuciones y tantas cosas, sino el diluir toda la cristiandad sin Biblia, sin el entendimiento de la palabra. Entonces, si hay un hermano que lo hace así, pero lo hace en el entendimiento de la palabra, ahí es donde yo digo, bueno, está bien. Si hay un hermano que también un poquito apretado acá y también, digo, esa es así. Pero siempre con la tendencia hacia recurrir a la palabra, no hay más. Ok. Yo, la otra ocasión que fui al Portales, se lee en grande. Mi santuario tendréis en reverencia. En reverencia. Entonces, yo creo que parte también de una alabanza, o cuando la iglesia de Dios se dedica a alabar a Dios, es con la reverencia que a Dios se le debe de tener. Aunque también es cuestionable, pastor, no sé, en muchas ocasiones nuestros hermanos también pentecostales que danzan y todo ello, ya ve que a David en su momento se le cuestionó por qué hacía el alboroto y el agravio. Tenemos un concepto, reitero, quienes piensan que la iglesia primitiva tenía una forma de culto semejante a la de nosotros, está completamente en un concepto lejano. Piensa, yo siempre ocupo esta ilustración para hablar de la reverencia. Sí. Piensa en el templo al que asistía el Señor Jesucristo, el segundo templo. Miles y miles de animalitos que iban a ser degollados, palominos, bueyes, becerros, están en el santuario. Imagina que el que estuviera en la entrada decirle a los borreguitos, aquí no hagan de sus necesidades porque van a entrar al templo. ¿Sí? Aquí no valen, porque bueno, las ovejas baalan. Sí. Sí, aquí no valen porque vamos a entrar al templo. El santuario de Jerusalén era algo, lo voy a decir con toda intención, parecía un mercado, en el buen sentido, en el buen sentido de la idea. Porque había que arrastrar los animales, había que llevarlos, el sacrificio, el trabajo, abrirles, sacarle las tripas. Perdón que sea tan explícito, pero quiero dar a entender que todo se hacía en reverencia. La reverencia la asociamos a algo pulcro, en silencio, a algo que no debe de tocarse. Como una biblioteca. Como una biblioteca, la cual si tomas un libro tienes que hacerlo con... No. La iglesia, el santuario es un lugar humano. Mi santuario tendréis en reverencia, calle delante de él toda la tierra. Si fuésemos literalistas, toda la tierra tendría que estar callada. O por lo menos esta colonia de aquí de Estrada Cajigal, yo le pido a los vecinos a la hora del culto que no se trata de eso. Estamos en un lugar humano. Está la presencia divina. Pero ahí anda un niño que está por ahí. Yo luego llego a ser demasiado explícito en mis cosas y perdona. No. A una mamá se le dice, no le dé de beber a un niño si su beberón. Pero si tiene un malestar intestinal y provoca algo, eso no. Lo de la mamá sí hay que correrla. Pero el otro, como es privado, entonces no somos congruentes. Así es. No somos congruentes. Perdón por lo explícito. Pero lo que quiero dar a entender es de que este es un lugar humano. Aquí está la presencia del Señor. Si vamos al santuario de Jerusalén, unos estaban cantando aquí, otros estaban haciendo. Por eso dice el canto, unos oraban, otros cantaban, pero no era la situación, la reverencia que asociamos con esto. La reverencia es saber que Dios está aquí. Así es. Que puedo realizar una actividad, que puedo llevar a cabo un trabajo, que puedo llevar a cabo una situación, pero siempre con la constante y la intención de que es para Dios. Así es. Porque entonces el que agarraba al borreguito para matarlo, cállate, no lo hagas, no salpiques de sangre. Cuando alguien se le mata de sus animalitos, sus esfínteres riegan todo ahí. Sí. ¿Se contaminaba el santuario? Yo creo que no. Pero era una necesidad que Dios había puesto, pero iba en un contexto humano. Claro. No venían los ángeles con trapos a limpiar ahí. Imagina cómo terminaba el santuario al final del día. Sí. Por supuesto, se limpiaba. Por supuesto, se hacía. Se quemaban las vísceras. O sea,
Piensa en un lugar. Yo luego voy a un mercado y están haciendo ahí, es todo un asunto. Así es. Y pásame y jálale. Y cuando habla de la casa del mercado, no era el ruido, era la intención. Habían perdido la intencionalidad de decir, lo que estoy haciendo aquí, sean borregos, sea cargar, sea quemarse, así, se había perdido esa intencionalidad. Por eso el Señor llamó su casa de mercado. Bueno, la habían convertido en casa de mercado porque perdieron esa intención. Claro. Yo, pastor, en lo personal, respeto mucho a nuestros hermanos que gustan vestirse de cualquier manera, pero yo siempre que tengo la mentalidad de que voy a ir al lugar donde está consagrado para alabar a Dios, pues buscas, ¿no?, la mejor manera de estar presentable, ¿no? No juzgamos a hermanos que van y se visten de cualquier manera, no, pero la intención también es lo que cuenta, ¿no? ¿A quién vas a ir a adorar? Bueno, volvemos al mismo asunto. El único termómetro que marca las Sagradas Escrituras para nuestra vestidura en adoración es el pudor. ¿Cómo mido el pudor? ¿Hasta qué grado de la falda, del tobillo, del esto, o de manga corta? ¿Hasta dónde es pudor? Es entonces que nuestra mente debe de trabajar conforme al aspecto bíblico y decir, el pudor es esto, donde se cubre nuestra desnudez, donde puedo estar cómodo, donde hay, y de ahí sí vienen pues obviamente interpretaciones. El pudor no es lo mismo calificar el pudor en Latinoamérica que el pudor que en el lejano oriente. Pero tanto en el lejano oriente como aquí, si alguien va desnudo, pues obviamente la congruencia dice aquí y allá está mal. Así es. O viene mostrando parte de sus situaciones o alguna expresión no correcta, allá o aquí vamos a decir, no es correcto. La mirada es la misma, la mente de las personas y de los hombres es el mismo, al igual que de las mujeres, entonces, sí bien dice. O sea, entonces, son los parámetros bíblicos. Por eso, ni es el de acá que instituyeron los hermanos latinoamericanos, o de la Ciudad de México, o de la denominación cristiana internacional, no es ese parámetro. Ni es el de allá, es el de la Escritura. Pudor. Hacerlo con pudor. En ese lugar no tienen bien puesto el pudor. Bueno, pues entonces hay que instruirles, no obligarles a que se vistan, sino enseñarles qué es el pudor. Y ellos llevarán a cabo esa transformación mental y espiritual y lo desarrollarán en un pudor natural. Y hay maneras, ¿no, pastor? Lo decía Pablo a Timoteo, cuando exhortes a los ancianos como si fueran tus abuelos, a las hermanas jovencitas como si fueran tus hermanas. Exactamente. Entonces, también la manera en cómo llegar a esas personas también es bien importante en cómo uno lo dice. Yo me voy a abstener de decir el lugar. Sí. Cuando nuestros cultos terminan, vamos al talento o vamos a alguna cosa. Y fue muy notorio que entró un joven a esa iglesia donde yo estaba y llegó y traía una gorra. Se veía un tanto delgado, se veía un tanto débil el muchacho, se subió al santuario y entró al santuario. Por supuesto llamó la atención porque no le reconocíamos como parte de la congregación. Y yo subí, dije yo también subí, pero subió parte del diaconado también para ver qué. Digo, tenemos tantas situaciones, se quita, se roba. Claro. El muchacho dobló sus rodillas, entró por pasillo central de ese lugar, dobló sus rodillas y empezó a orar. Pero uno de los defensores de la fe, de la doctrina, lo maltrató. Que no era posible presentarse ante la presencia del Dios Todopoderoso con una gorra. El muchacho percibí que se quería seguir quedando en ese lugar. Se quitó la gorra y tenía una cirugía que había sido seguramente a cráneo abierto, la tenía impresionante, venía calvo. Le daba pena que lo vieran que tenía, pero había venido a dar gracias por la situación que había vivido. ¿Por qué tenía la referencia de nuestra iglesia? ¿Por qué tenía esa situación? ¿Por qué vino ahí? Yo solo me pregunté y fue una realidad. ¿Por qué ese joven jamás regresó a nuestros altares? Porque le alteramos, él venía agradecido, él ya tenía en su corazón esto, nunca más regresó con nosotros. Medio le vi, medio le reconocí, pero por esa defensa de la supersana doctrina, jamás regresó con nosotros. ¿Qué debe hacer actualmente la iglesia cuando vienen estas personas necesitadas de Dios?
¿Cómo debe de actuar la iglesia en este aspecto? Porque creo que hemos tenido muchos testimonios, pastor, en el cual, vamos a decirlo así, personas de la calle, personas en situaciones de alcoholismo, drogadicción, prostitución, vienen aquí. ¿Cómo debe de actuar la iglesia de Cristo? Sensible. Okay. Eso pienso yo que sería la palabra. Ser sensibles a la presencia de Dios. Si nos decimos sensibles, porque si yo te digo ahorita que Dios está aquí y dices, pues yo no siento nada. No, bueno, la traducción es de que se supone que entonces somos personas sensibles a asuntos espirituales, asuntos profundos. Claro. Se supone que entonces cuando vemos a alguna persona llegar a la casa de Dios, debemos ser sensibles. No algo místico, decir, voy a ver qué tienes, cuál es tu... No, preguntar, saber, atender, instruir, porque también no podemos ser un lugar de libertinaje. El Evangelio no es libertinaje, así como he dicho que también nos pasamos de reglas, pero tampoco es un lugar de libertinaje. El Señor le dijo claramente a esta mujer, vio su necesidad. Su necesidad se llamaba adulterio. Fíjate, su necesidad no era tengo hambre, tengo sueño, no tengo dinero. Su necesidad era vivo en pecado. Le digo, ¿qué pasó, mujer? Tengo esto. O sea, indagar en la situación personal. Le dijo, yo no te condeno. Esa es la sensibilidad del maestro ante el pecado. Yo no te voy a condenar, dijo el Señor. No, pero nosotros aquí ya exhibimos, hacemos, decimos. No, sí. Es atraer al Señor y decirle, aquí está el que no te condena. Vete y no peques más. Es a donde voy. No estamos en un lugar de libertinaje, pero sí de empatía y de misericordia al pecador. Instruirlo. Vete y no peques más. Esa es la resolución. Atender a la gente como es. Es pecadora, pues la mujer había sido en el momento mismo del pecado, del adulterio. Pero entonces no fue señalativo, no fue juzgativo, no le dijo el pecado del adulterio es esto, no le dio razones doctrinales, las hay. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Eso debe de ser la iglesia, eso debe de ser la necesidad. El pecado abunda. Hay gente con demasiadas necesidades, problemas, pecados y situaciones horribles. Debemos acercarles al Señor y decirles, pero sal del templo y no peques más. Pero después de una actitud de amor, de aceptación, de perdón, les aseguro que si hacemos esto, la gente deja de pecar. Así es. ¿Qué le da miedo al pastor César? Santo Dios. El perderme en esa sensación de proteger a la iglesia, a la familia, de esto está bien, esto está mal, y que me convierta yo mismo en una situación que no es de acuerdo al amor de Dios. Okay. Tratar de servir, otro de los temores podría ser, tenemos con la bendición de Dios 20 y tantos años de vivir por la fe, solo hemos estado en esa bendición, y dejar de ministrar o ya no hacer lo que debemos hacer, sí, eso sería una cuestión muy terrorífica. Pastor, de acuerdo a esto, lo que comentó al inicio, he conocido personas, ministros de Dios, que a veces quieren ver por el beneficio propio antes de la necesidad de los creyentes, de la iglesia. ¿A qué voy, pastor? Un ejemplo. Yo quiero que estén aquí sirviendo a Dios las 24 horas y no me importa cómo le hagan, yo los quiero aquí tal hora, tal fecha, antes de ver si pueden o si tienen esa necesidad o si tienen alguna necesidad familiar. ¿Cómo un ministro como usted, pastor, debe de ver o puede identificar esa situación? Porque, como bien dice, a veces muchos se pierden en decir, el beneficio a veces indirectamente es propio, porque yo quiero el beneficio de la estructura, de la infraestructura, yo quiero que los cultos avancen, yo quiero que esto prospere, pero a veces o se olvidan de los creyentes que están en las bancas, de sus vidas personales, de los hermanos.
El pastorado es una de las funciones más complicadas que puede haber en la iglesia, porque debe de amar, pero debe de haber disciplina. Debe corregir, pero debe de ser abierto. Es muy complicado. La forma del pastoreo debe de ser igual bíblico. Yo lo traduzco, si me permites, es una pequeña experiencia personal. Sí. Cuando iba en la secundaria, no, a ti no te tocó. Las vacaciones, a Daniel sí le tocó. Las vacaciones eran como de un mes, corridos, o hasta mes y medio, cuando íbamos en la primaria o en la secundaria. Sí. Mi mamá me buscaba trabajo porque pues tenía que hacer algo en esas vacaciones. Y de adolescente me consiguió un trabajo de inyectora de plástico, pero era un tallercito a destajo. Había una máquina de inyección de plástico que tenía ciertas palancas, introducíamos las bolitas de plástico, un horno, y aplicábamos entonces la fuerza para que el plástico cayera en el molde y se llenara la pieza necesaria y requerida. Y como pagaban a destajo, pagaban por pieza, pero la pieza debía estar en orden. Okay. Por supuesto, cuando inicié en ese trabajo, la idea y la sensación de ver palancas y hornos y todo eso, le di un jalón a la palanca Sí. y cayó y chorreó y llenó. Cuando abrí el molde, se había chorreado, me había pasado de fuerza. Sí, sí. Por instinto, por mi novatez, dije, entonces ya no va tan fuerte, va despacito. Y apenas estoy jalando, nada más para que caiga el chorrito, y digo, ya está. Cuando hablo, ni siquiera había llenado el molde. Sí. Lo traduzco a cómo debe de ser el pastorado, Sí. porque el pastorado no puede ser la dureza, la rigidez, la apretada, la imposición, porque no funciona, no funciona. Tampoco puede ser ligerito, ligerito, porque no llena, no forma. Así es. Debe de ser un equilibrio perfecto. Y cuando ya lo logré, yo creo que perdí como 1,000 pesos. La única ventaja es que lo ahí se reciclaba. Bueno, cuando ya llegaba a llenar y abrir, me decía, está la figura lista. Yo dije, pues ya págamela. No, le faltaba un proceso más. Había que quitarle la rebaba. Entonces, no es la apretada dura, no es solo formar, sino que el pastor debe de saber todavía quitar lo que estorba. Pero no podía hacerlo con dureza porque también la destruía. No lo podía hacer a la ligera porque le quedaba daño en la pieza. Sí, claro. Tenía que ser el término adecuado. Okay. Por eso el pastorado es tu vara y mi callado, tu callado. Vara es disciplina y callado es atracción de amor. Es equilibrio de las dos partes. Así es. Fíjese qué analogía tan interesante. Pastor, ¿qué es lo que le hace feliz al pastor César? ¿Qué es lo que lo hace feliz? Servir al Señor. Okay. Servir al Señor ha sido mi experiencia desde que me convertí a los 17 años. Y servir al Señor ha sido lo mejor. ¿Qué recomienda a los jóvenes hoy en día? Los que vienen, se acercan a Dios, conocen, tienen ese encuentro con Dios. Después de ahí para adelante, ¿qué les recomienda usted? Hay un problema que solemos asociar 3 términos que decimos que son sinónimo y no lo son. Anhelos, metas y propósitos. Los solemos poner juntos. Ajá. Y no lo son. Okay. Un anhelo es decir, quiero esto, anhelo viajar por todo el mundo, pero cuando las circunstancias cambian, se pierden algunos anhelos. Okay. Son sueños. Sí. Vienen metas. Las metas es, voy a terminar mis estudios, voy a poner un consultorio, voy a trabajar, voy a ahorrar y me voy a comprar un coche. Eso es una meta. Pero también si las circunstancias cambian, tuve un accidente, pasó esto, tampoco se cumplen las metas. Pero cuando es un propósito y más en Dios, así puedan cambiar todas las circunstancias ajenas, personales, familiares, de salud, el propósito se cumple porque está en Dios. Okay. ¿Qué le diríamos a la juventud? Que sigan teniendo anhelos bonitos, que se sigan forjando metas especiales, personales, seculares, pero que encuentren el propósito de Dios. Porque aunque no logren alguna de esas que dijimos que si las circunstancias cambian, si han encontrado la juventud, cuando encuentra su propósito en Dios,
puede ser de mil, porque hasta el propósito de un matrimonio, que cómo jalan gentes a la iglesia, las convierten, las jalan, inclusive ese matrimonio tenía propósito. No es solo predicar, no es solo ser pastor, sino que cuando una persona, un joven, encuentra su propósito en Dios, cualquier circunstancia que venga a su vida no le impedirá que se cumpla ese propósito. Perfecto, pastor. Ahora, nos encontramos también con muchos testimonios, personalmente amigos, conocidos, llegan a mí y he visto que tal vez asistían en algún momento a la iglesia, pero después dejaron de asistir. Les pregunta uno por qué y dicen, me lastimaron en la iglesia, fueron groseros conmigo, no sé. ¿Qué le diría a aquellas personas que han sido lastimadas? Dos cosas rapidito, porque tengo que ver las dos caras. Claro. Siempre hago esta pregunta capciosa. No soy tan buena gente como tú me ves, Okay. porque hago preguntas capciosas. Y le pregunto luego a la gente, un bebé recién nacido, y les digo, escuchen bien con atención, un bebé recién nacido tiene la capacidad de caminar. Y normalmente de concurso dicen no. Les digo, sí, un bebé recién nacido tiene la capacidad de caminar. A veces en exámenes motrices, agarran al bebé, lo elevan. Nadie le enseñó al bebé, nadie le instruyó al bebé y tienen el mecanismo ya integrado. Sí. Mueven sus piececitos y como si dijéramos, puede caminar. ¿Por qué no camina un bebé? Porque le hace falta madurez, porque le hace falta el ejercicio, le falta aprender, pero de que puede, puede. Fue capacitado, fue dotado, se le ofreció de forma natural 2 pies, la intuición y el mecanismo natural para poder caminar. ¿Por qué no camina? Porque necesita alimento, porque necesita aprenderlo, necesita caerse, necesita entonces ejercitarse. ¿Por qué hay cristianos que se van? Primero estoy en la primera cara de la moneda de la pregunta que me haces. ¿Por qué hay cristianos que se van? ¿Por qué hay cristianos que se ofenden? ¿Por qué hay cristianos que se lastiman? Muchos o algunos, porque siguen siendo niños. Okay. Porque no han madurado. No han recibido entonces la fortaleza de que si me caigo, me levanto. Me raspé, me dolió, pero hay que seguir caminando. Desafortunadamente, porque no hay esa madurez, no hay esa situación, es que yo siempre lo digo así muy explícito, es que el hermano me sacó la lengua, ya no quiero ir al templo. ¿Qué esperanzas que una persona madura, qué esperanzas que una persona que ya ha vivido tantas cosas, es que el pastor no me saludó, no vuelvo a ir a esa iglesia? Somos niños. Claro. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a que me vean, el pastor me vio, me saludó, me habló desde el frente. Y eso se necesita. Necesitamos todos leche, pero no es para toda la vida. Así es. La otra cara. Sí, hay gente que ha sido muy, muy lastimada porque a pesar de la madurez han vivido situaciones difíciles en la iglesia, en muchas partes. Pero si no hay dolor, tampoco hay proceso. Todos los grandes hombres de la Escritura vivieron momentos de dolor difíciles. Moisés es el príncipe de Egipto, es el que está ahí, pero ni su raza ya lo aceptó. Dice, me vas a tratar igual que aquel y me vas a matar. Perdió todo, fue llevado al desierto, vivió un proceso de dolor para cumplir el propósito. El propósito de Moisés tardó 80 años en manifestarse y vio un proceso de dolor. La iglesia nació en el dolor de Cristo. La iglesia no es un rosal. La iglesia nació del dolor del cuerpo y de la llaga de Cristo. La iglesia en sus primeros días vivía dolor, vivía necesidad, arrebatos, vivía situaciones. La iglesia nació en el dolor. Necesitamos, los hermanos que han sido lastimados, los hermanos que están viviendo un proceso doloroso, entender eso, que es un proceso. El cristiano necesita aprender y vivir el dolor. Santiago les dije, no ha sufrido hasta la sangre, o sea, sí ha sufrido, pero no ha sufrido hasta la sangre. Pero a la iglesia en este tiempo no le gusta sufrir. Exactamente. Y el hermano lastimado pide derechos, y son justos. Y seguramente en algunas de esas lastimaduras es injusto cómo se les ha trazado. Pero si Dios lo permite dentro de su iglesia,
no es que escapó del control de Dios, sino que esos hermanos son los que entran en un proceso especial. Okay. El dolor es un proceso de Dios. Perfecto. El dolor en la iglesia mayormente es un proceso de Dios. Y quien no lo entiende y pierde es que era niño. Okay. No logró superar su etapa de niño para superar. Así es. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando somos niños, por cualquier cosa que nos caemos, nos lastimamos, lloramos. Y es un berrinche. Lágrimas, ni siquiera ya es todo un espectáculo, un show. Así es, pero cuando somos adultos nos duele, pero no vamos a llorar por esa razón. Podemos llorar, sí, pero cuando entonces es un proceso y se lo entregas al Señor, ves que Él lloró, ves que Él sufrió, dice que Él derramó lágrimas al que le podría librar de la muerte y fue oído, pero Dios no le quitó el dolor. Claro. Dios no le quitó el dolor, Dios no le menguó el dolor, le consoló, le confortó, le asistió con su presencia en medio del dolor. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Ahora, me ha tocado ver que ahora nos dicen que la iglesia de hoy es muy quejumbrosa, ¿no? Como que se queja, dice y esto. Pero algo que he leído mucho es que el apóstol de Pablo sufrió muchas cosas y podemos ver sus cartas que escribe, pues infinidad de cosas. Y él podía tener la capacidad de decir gozaos y decir otra vez gozaos. O sea, en sí, pastor, ¿qué hay de ello de lo que los cristianos no deben de ser personas que se deben reflejar como personas como siempre quejándose de enfermedades, de tristeza, de dolor, sino debemos de ser personas felices, ¿no, pastor? Personas que se refleje ese gozo que da Cristo, porque Jesucristo es nuestra razón del gozo y de la alegría, ¿no, pastor? ¿Cómo ve ahora estas también generaciones que vienen que pues prácticamente es un hospital, un lugar de dolor y angustia y todo ello, pero no se glorifica la felicidad que Dios nos da? Ay, qué cosa tan fuerte has dicho. Hablaba del ejemplo de esto, y yo creo que algunos de nosotros decimos así, vivimos la recia. Nos regañaban, nos decían, nos hacían cosas, a veces hasta nos ofendían o hasta nos evidenciaban. Pero servir a Dios encuentra uno felicidad. Claro. Pero creo que estamos desencontrados con la felicidad en Dios. La hemos puesto al ladito. Pero sí, yo creo que, y me incluyo, debemos ser felices en Dios. El Evangelio es ser feliz. Así es. Con lo que tienes. Así es. Con la forma en que estás viviendo, con lo que tienes, porque la felicidad en Dios, ahora, no malinterpretemos tampoco de que, en este lugar vas a ser feliz, no vas a tener problemas. No, en absoluto. Exactamente. No. En absoluto. Pero yo creo que sí, también nos hemos alejado de ser felices en la iglesia. Debemos ser más felices en Dios, concentrados menos en alguna otra ocasión y en alguna otra forma. Dejemos ser feliz a la gente también que se equivoque, que disfrute. Claro. No, es que así no se hacen las cosas. Déjenlo que se equivoque, hombre, y que disfrute. Dije, híjole, nos fue como en feria, pero sacamos la actividad y esto no lo vuelvo a hacer. Sí, pero eso produce una felicidad. Pero como el que ya lleva más camino dice, no, eso yo ya lo hice, yo ya lo viví. Yo soy enemigo y verdadero enemigo, es mi bandera prácticamente, de que en las iglesias, en los atriles, en los púlpitos, se debe de erradicar el yo. Yo fui con ese hermano, yo estuve, yo viví. Yo les digo, dejen de hablar en primera persona. Okay. Dejen de hablar en primera persona, porque la felicidad en la iglesia es el cuerpo, no el particular. Así es. La felicidad es el cuerpo. Así es. Es Cristo y es el cuerpo de Cristo. Entonces, sí, erradiquemos, si tú lo puedes seguir también ahí. Sí. El pastor no debe de hablar de sí. Es que yo fui, yo me enfermé. Tienes tanto que hablar del Señor que ni siquiera cabría una mención personal en el púlpito o en la enseñanza. Y eso también desnutre a la iglesia, porque estoy viendo al pastor, no estoy viendo a Cristo. Así es. Fíjese que analizaba una vez la predicación de un pastor que decía que la felicidad también viene del cristiano cuando hace feliz a los demás, cuando sirve a los demás.
La verdad es que a mí me cautiva mucho de que a mí me gusta compartir a veces porque yo me gusta ver cómo también disfrutar con las demás personas, pastor. Yo le digo a la gente que procuro, no soy el mejor, yo soy muy neófito todavía, soy muy torpe, soy muy emocional, soy muy hiperactivo y hago cosas que no son, pero yo siempre procuro decirle a la gente, o no decirle, pero hacerlo, porque no me voy a poner de héroe tampoco, que yo no procuro hacer iglesia, procuro hacer familia. Claro. Porque pues yo convivo, la iglesia es mi familia. Yo soy de una familia demasiado pequeña. Okay. Ya mi papá falleció, mi mamá no está, falleció también, solo está mi hermana, tengo mi sobrina, y párale de contar. Yo no tengo más familia. Por supuesto los tengo, pero nunca inclusive antes de los 17 años conviví con ellos, falleció mi papá, no vinieron mis tíos, y no hay reproche, sino lo que doy a entender es de que mi forma de familia es muy chiquita. Así es. Demasiado chiquita. Entonces la iglesia es mi familia. Por eso luego también me desboco y me enojo y quiero tratarlos como familia. No, tampoco. El pastor no es el papá de la congregación. Sí. Pero la familia es la iglesia. Mi familia es la iglesia. Y cuando preguntabas de la felicidad, pues es que para mí es ser feliz con mi familia. Uh-huh. Porque al fin y al cabo esto se va a acabar y nos iremos con el Señor. Claro. Y pues eso es lo mejor. Pastor, ahora otra pregunta más y con esto vamos culminando. ¿De qué o de quién debe de cuidarse la iglesia? Número 1, de sí misma. Ten cuidado de ti mismo, dice la Escritura. Ten cuidado de ti mismo. Poco nos evaluamos, poco nos reconocemos como incapacitados en algunas situaciones porque nos sentimos inclusive hasta consentidos de Dios. No, es que Dios esto y Dios lo otro. No, poco nos evaluamos. Esa es una de las situaciones en que deberíamos pensar mejor y medirnos a la estatura de Cristo, del varón perfecto, pues para poder cada día reencauzarnos y decir, me equivoqué. El pastor tiene miedo a veces de decir, me equivoqué, o soy vulnerable, o sufro tentaciones. Porque el pastor debe de dar una imagen como intachable, como un papa. Uh-huh. Y no puede ser así. Somos seres humanos, tenemos experiencias, pero yo creo que sí, el autoevaluarnos, que es bíblico, es una cosa que deberíamos tener mucho más presente. Ok, pastor. Pues le agradezco mucho esta oportunidad que nos da, nos abre estas puertas también de su corazón, de Gracias. Sus sentimientos, de su pensar, el cual esto ayuda a muchas personas, a los que nos escuchan. ¿Qué le diría a aquellas personas, un mensaje a aquellas personas que no han conocido a Cristo, que no han tenido ese encuentro? Cristo, parece, como se dice, cliché que un pastor hable de Cristo bien, pero Cristo es la mejor experiencia de vida, Cristo es la mejor resolución de vida, Cristo es la mejor medicina para la vida, porque encontrar a Cristo es encontrarlo todo. Desde, reitero, los 17 años, haber encontrado a Cristo nos ha dado de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Situaciones que se han vuelto un proceso, dolor, necesidad, pero también tantas satisfacciones. Querido amigo, si tú tienes la oportunidad de encontrarte con Cristo, si tienes la oportunidad de tener una experiencia con Él, no pierdas el tiempo. Él va a cambiar tu vida. Él va a perdonar todos tus errores, tus pecados, como los hizo conmigo, con muchos de nosotros, y te entrega un sinfín de promesas, un sinfín de situaciones, y como lo he dicho también a lo largo de esta tan amable entrevista y expresión con mi querido Juan y con mi querido Dani, encontrar a Cristo te va a transformar la vida. Encuéntrate con Cristo, habla con Dios para que precisamente tu vida sea diferente. Te deseamos lo mejor en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Perfecto, pastor. Pues le agradezco mucho. Espero que no sea la primera ni la última vez que podamos tomar estos temas tan importantes, el cual podemos saber más de Cristo, más de lo que tiene los planes de Dios para la humanidad. Bueno, le agradezco, pastor. Y yo les agradezco a ustedes, perdón por interrumpir, sí, pero que se hayan desplazado, y deseo que su ministerio, que este podcast, que ahora son tan especiales, son tan adecuados, y deseamos que tengas
junto con tu equipo, con todos, pues un desarrollo muy bonito en toda la iglesia. Lo deseamos de todo corazón y cuenten con nosotros. Perfecto, pastor. Les agradezco mucho. Bueno, amigos, esto fue otro podcast con mi hermano y pastor César. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo. No se olviden de compartir este mensaje y también de darle like. Así que, bueno, por esta ocasión es todo por hoy. Les agradezco mucho y esperemos el próximo capítulo en esto que es el podcast Hablemos de Dios. Le agradezco, pastor. Gracias. Gracias.